Arrancamos. Bueno, entonces, vamos a continuar trabajando con el tema de la historieta, ¿sí? ¿Se acuerdan que venimos ya trabajando ese tema? Ya vimos que era una historieta, cuáles eran sus elementos. La semana pasada estuvimos viendo cuáles son los tipos de historieta que podemos encontrar. Y hoy vamos a ver cómo podemos elaborar nuestra propia historieta. ¿Cuáles son los pasos que debo seguir para tener en cuenta y hacer mi propia historieta? ¿Sí? Yo ahora les voy a compartir un video donde brevemente, cuando Nati me habilite la pantalla, comparto, donde brevemente explica cuáles son los pasos que tengo que tener en cuenta. Ustedes pregunto, ¿alguna vez hicieron una historieta? A ver, No, Dami, no, profe. ¿nunca hiciste una historieta? No, profe, nunca. Esta Leo, neta. Leo, ¿hiciste Yo alguna sí vez una hice historieta? ¿De qué hiciste? Sí. Sí, perfecto, entonces. Entonces, más o menos tiene algún conocimiento del tema. Mili, ¿alguna vez hiciste una historieta? Sí, también. También, entonces hay gente que ya medianamente conoce del tema, pero bueno, vamos a refrescar un poquito. Gaby, a ver, Gaby, ¿alguna vez hiciste una historieta? A ver si me está escuchando por ahí. A ver si me contesta por el chat. A ver que le estoy escribiendo. A ver si Gaby me contesta. Bueno, entonces hay gente que ya medianamente tiene, como dije antes, un conocimiento del tema, pero bueno, vamos a refrescar, a ver si la información que yo les comparto es lo que ustedes saben, ¿sí? Ahí vamos. Ahí estamos, ahí voy a agrandar bien la pantalla para que todos lo puedan ver. Hola estudiantes, en esta clase vamos a hablar de cómo crear una historieta. Ya hemos visto qué es una historieta, sus elementos y algunos tipos de historieta. Ahora vamos a ver algunas sugerencias que tienen que tener en cuenta para que puedan elaborar sus propias historietas. El contenido de este video es el siguiente. Primero hablaremos sobre cómo planear la historieta y qué cosas tenemos que tener en cuenta. Luego sobre la elaboración y finalmente sobre la revisión de la historieta antes de poder publicarla o mostrársela a tus amigos. Empecemos. Para planear la historieta tenemos que hacer ciertas cosas. Lo primero es la idea. La idea es lo que se les tiene que ocurrir a ustedes. En ella van a plantear qué quieren contar, cómo lo quieren contar y cuáles van a ser los personajes de sus historias. ¿Qué ideas se les ocurren? ¿Será una historieta sobre superhéroes? ¿Será una historieta sobre algún personaje de nuestra historia? ¿Sobre qué va a ser la historieta? Una vez que tienen la idea clara, van a hacer la línea argumental. La línea argumental es el resumen, es el esqueleto de la historia. Aquí, en unas pocas líneas, van a explicar de qué se trata la historia y cómo se va a ir desarrollando. Una vez que tienen eso, van a pasar a hacer el guión. Es muy importante ya que va a detallar lo que va a suceder en la historieta. Va a ser dividido por escenas y tiene que incluir la descripción de los dibujos que van a ver. Por ejemplo, viñeta o escena 1. Juan está sentado en un banco en la plaza. Esa sería la descripción del dibujo. Tienen que ser lo más detallado posible. Detrás de él, en un árbol, hay un pájaro cantando, por ejemplo. Si hay texto, tienen que incluir en el guión los diálogos. Por ejemplo, Juan, este día está muy aburrido. Entonces, en el guión van a tener que ser muy precisos, ya que la historieta se va a basar en él. Luego tenemos la creación de los personajes.
Esto no es una secuencia, es paralelo a la idea, a la línea argumental y al guión. Cuando se les va ocurriendo la idea, van a tener que de todas maneras pensar en cuáles son los personajes que van a estar en sus historias. Y tienen que tener en cuenta el físico, ya que van a graficarlos, a dibujarlos. La personalidad para poder hacer buenos diálogos de acuerdo a cómo son cada uno de sus personajes y el estereotipo que va a representar. Como les digo, esto de acá, la creación de los personajes, es paralelo a la creación de la idea, a la línea argumental y al guión. Ahora vamos a ver qué aspectos debemos tener en cuenta a la hora de elaborar la historieta. Primero, debes dibujar las viñetas distribuyéndolas como a ustedes les guste. En este ejemplo tenemos la primera viñeta muy delgada y la segunda más amplia. De repente, en esta escena se va a ver solo un personaje y aquí se va a poder ver todo el panorama. Es de acuerdo a la historia, de acuerdo a tu guión y de acuerdo a cómo ustedes lo quieran distribuir. Una vez que han hecho las viñetas, tienen que dibujar las escenas conforme al guión que hicieron. Entonces, acá vemos, por ejemplo, en la primera escena a Juan en la plaza. Yo solo dibujé al personaje, pero se entiende que tienen que dibujar todos los detalles de acuerdo a lo que pusieron en el guión. Luego acá un amigo de Juan acercándose de repente. Entonces, el segundo paso para elaborar es dibujar las escenas en las viñetas y paralelamente pueden incorporar los bocadillos con los diálogos y los cartuchos. En este caso el personaje se llama Juan. Ese día Juan amaneció con el pie izquierdo, por ejemplo, eso dice el cartucho. Lo voy a poner en la primera viñeta donde corresponde. Y aquí hay un bocadillo de su amigo que dice ¿por qué tan triste? Entonces, conforme van dibujando las escenas, también van incorporando los bocadillos y los cartuchos. Y es así como va tomando forma sus historietas. Es más fácil cuando en el momento de planear han hecho el guión, porque en este paso ya solamente dibujan lo que dicen sus guiones. Si ustedes se saltan el paso de hacer el guión, van a tener que pensar viñeta por viñeta cómo van a ir avanzando la historieta. Y van a tener errores, los cuales van a tener que borrar y volver a hacer, y van a perder más tiempo y van a hacer más trabajo. Finalmente está el paso de la revisión. En este paso tienen que revisar la ortografía de sus historietas. Denle una leída fijándose si hay algún tipo de error ortográfico que pueda dificultar sus trabajos. Luego revisa la línea argumental y denle otra leída y fíjense si se entiende lo que quiere decir, si las historias que querían contar realmente la están contando en sus historietas. Dáselo a alguien más para que te diga su opinión. Es importante presentársela a alguien de tu confianza que la pueda leer y que te pueda decir que entiende de la historia, para ver si es lo que ustedes querían contar y también para que les puedan dar algunas ideas o sugerencias. Y finalmente, ultima detalles, es decir, fíjense en los colores que eligieron para pintar sus historias y denle los últimos toques. Y tengan por seguro que sus historias van a ser todo un éxito. Perfecto, buenísimo. Entonces, la gente que ya hizo las historietas, ¿sabían de todo esto que yo les dije, los pasos que tenían que seguir? A ver, por ejemplo, Leo. A ver qué está escribiendo Leo. Ahora les voy a compartir en pantalla un breve resumen de esto que dije en el video. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo elaborar una historieta? Yo lo primero que tengo que hacer para poder realizar mi historieta, tengo que partir de una idea, ¿sí? En ella voy a plantear qué es lo que quiero contar, cómo lo voy a querer contar y cuáles van a ser los personajes de la historieta que quiero hacer. Si va a ser una historieta de superhéroes, si va a ser una historieta, por ejemplo, de algún personaje de nuestra historia, sobre qué va a ser la historieta, ¿sí? O sea, primeramente se me tiene que ocurrir la idea.
Después de tener esa idea de qué quiero hacer la historieta, tengo que hacer como un breve resumen de la historia, ¿sí? O sea que en pocas líneas voy a tener que explicar de qué se va a tratar la historia y cómo se va a ir desarrollando, ¿sí? Luego que tienen eso, van a realizar el guión. Yo tengo que hacer el guión, que es sumamente importante porque va a detallar qué va a suceder en la historia, cómo va transcurriendo los hechos, para que yo después lo pueda plasmar por medio de dibujos en las viñetas, ¿sí? Tengo que hacer como una secuencia que va a ir transcurriendo a partir de la historia que quiero contar, ¿sí? Y el guión, como les dije, va a estar dividido en escenas, que son las viñetas, y va a incluir la descripción de los dibujos que va a haber, y también los diálogos, ¿sí? O sea que tengo que pensar, cuando armo bien el guión, tengo que pensar cómo va a ir transcurriendo la historia, que tenga un inicio, un desarrollo y un final. También tengo que pensar en los personajes en ese momento, cuál va a ser el personaje principal de la historia, y también en qué situación se encuentra ese personaje para después yo poder dibujarlo y plasmarlo en mis viñetas. Y los diálogos que va a tener ese personaje con otras personas, ¿sí? ¿Hasta ahí van entendiendo? Sí, profe, sí. Bien, entonces, también está la creación de los personajes, como les dije recién, que tengo que tener en cuenta el personaje que va a estar en mi historia, y esto no es algo aparte. Yo en mi historieta tengo que incluir qué es lo que quiero contar, el personaje que va a estar, en qué situación, o sea que tiene que ser lo más detallado posible, ¿sí? Una vez que yo ya tengo todo esto, voy a pasar a elaborar la historieta, ¿sí? O sea que tengo que armar como una especie antes de poder plasmarla y dibujarla en una hoja a mi historieta, tengo que hacer como un bosquejo, ¿sí? O sea, de cómo va a ser la historia, cuál va a ser el personaje, y tengo que armar bien el guión, como decía el video, porque si yo no armo el guión, que sería cómo va transcurriendo la historia, cómo empieza, cómo continúa y cómo termina, después va a ser mucho lío porque tengo que hacer los dibujos, dibujo por dibujo en cada una de las viñetas y me va a llevar mucho tiempo y voy a tener que estar borrando y volver a hacerlo, así que es conveniente armar el guión antes, ¿sí? Luego tienen que dibujar las viñetas, que lo pueden hacer de la forma que a ustedes les gusten. Yo acá en el ejemplo que tengo acá de mi lado derecho, van a ver que las viñetas, por ejemplo, la primera es más delgada y la otra más ancha, ¿sí? Pero ustedes la pueden distribuir de la forma que quieran. Tienen que ver la cantidad de situaciones que van a contar. Va a ser la cantidad de viñetas que ustedes van a dibujar, ¿sí? Y lo pueden hacer de la forma que gusten. Si hacen una viñeta muy ancha, pueden llegar a dibujar y plasmar todos los detalles, ¿sí? Y aunque sea delgada, también tienen que dibujar todos los detalles de la historia que están contando. Una vez que han hecho las viñetas, van a dibujar las escenas conforme al guión que hicieron, a los personajes que van a estar, y luego le van a incorporar los diálogos que va a tener ese personaje con otras personas y también los cartuchos, que los cartuchos vendría a ser como una especie de descripción, ¿sí? Por ejemplo, que dice algún dato que está en tal lugar, ¿sí? Que está, digamos, por ejemplo, acá, en el ejemplo decía, ese día Juan amaneció con el pie izquierdo. Son como aclaraciones para que el lector al leer sus historias pueda entender lo que están contando. ¿Sí? Sí, profe. ¿Hasta ahí va, Sí. Leo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Estoy diciendo bien, Leo? Sí, Cualquier decime. cosa vos... Acá encontramos una, profe, ¡Ay, genial! en una revista. A verla, a ver si la puedo acercar un poquito más a la cámara.
¿Se ve? Sí, está buenísima. Con las burbujas, Con las las burbujas, con los globos de viñetas. diálogo. Sí. Perfecto. Bueno, a Dale, ver, Leo. y ahora llega el momento que no sé si les va a gustar la idea, pero acá llega el momento. Quiero ver si o sea, ya medianamente vamos a partir de una idea que les voy a tirar yo, por ser la primera historieta que vamos a elaborar. Y como estamos cerca de una fecha histórica importante, que es el 20 de junio, que se acuerdan que ya nosotros lo trabajamos en ciencias sociales, ¿a quién recordamos el 20 de junio? A ver si recuerdan, el martes estuvieron presentes, ¿eh? Manuel Belgrano. ¿verdad? Bien, a Manuel Belgrano. Sí. Entonces, como estamos trabajando la historieta y justo coincide con una fecha histórica importante, que es el 20 de junio, a mí se me había ocurrido la idea de ver si podemos conectar el área de sociales con prácticas de lenguaje. Si podemos armar como una especie de historieta pensando sobre Manuel Belgrano. ¿Pero qué vamos a contar en la historieta? ¿Vamos a contar toda la historia de Manuel Belgrano como lo vimos en Ciencias Sociales? ¿Ustedes qué contarían? Si el 20 de junio es el Día de la Bandera, ¿de qué partirían? A ver, ¿qué hecho importante tomarían para elaborar nuestra historieta? Desde la creación de la bandera, profe, la carapela ahí. Bien, bien, muy bien, Damián. Porque nosotros vimos que en Ciencias Sociales empezamos a hacer como toda una recorrida el martes pasado de toda la historia de Manuel Belgrano, ¿sí? Conocimos parte de su historia, vimos muchos hechos que él protagonizó, que hizo muchas cosas, pero si nosotros tenemos que armar toda la historia de Manuel Belgrano en una historieta, nos va a llevar muchísimo tiempo. Entonces, tendríamos que centrarnos, como dice Damián, en este hecho que fue la creación de la escarapela, de la bandera, ¿sí? Porque Sí, sí, acuérdense que antes de crear la bandera creó la escarapela, ¿sí? sí, un Bien, símbolo. entonces, a ver si recuerdan, ¿en qué situación Manuel Belgrano tuvo la necesidad de crear la escarapela y después la bandera? ¿En dónde estaba él? Mm, Estaban Estaba en en- su casa, cómodo, un día se levantó y dijo, ay, soñé, voy a hacer la escarapela, porque, no sé, se me sí, para ocurrió. representar, sí, para mostrar el símbolo para, diferente a el otro país, profe. Bien, perfecto, Damián, lo que me está diciendo. Pero él ¿qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba? Estaba en una carpa, profe, ahí, creo ahí, la A carpita, ver si profe, ahí, recuerdo. Estaba con sus soldados, ¿en dónde? Yo le voy a tirar una pista. Vamos a hacer como un ¿en dónde? repasito. Él después de la Revolución de Mayo, que fue el 25 de mayo que nosotros recordamos el mes pasado, que fue cuando empezamos a pensar en la idea de crear nuestro propio gobierno patrio, de tomar nuestras propias decisiones y sacar a los españoles de este territorio para poder nosotros ser libres e independientes. Después de eso que él integró la junta, la primera junta de gobierno, él empezó a encabezar un ejército. Él tuvo que empezar, o sea, tomó la responsabilidad de ser general de un ejército y empezar a librar las luchas por la independencia. Entonces, él estando en los campos de batalla, ¿qué pasó? Se dio cuenta de algo. Lo que me dijo Le surgió Damián. le surgió la idea de la escarapela, profe.
Exactamente, Damián. O sea, para que ustedes logren entender que todo tiene un porqué. No es que un día él se levantó y dijo, voy a hacer la escarapela porque se me ocurrió, sino porque él lo sintió como una necesidad de ese momento. Él al estar en el campo de batalla y lograr reconocer quiénes eran los patriotas que luchaban por la independencia y quiénes eran los españoles, para lograr identificarse y distinguirse del resto, Y así no vio la confundirse, necesidad profe. de crear, ¿cómo, Damián? Y así no confundirse, profe. Exactamente, y no confundirse, ¿sí? Porque a veces en el campo de batalla eran todos iguales y además en ese momento se usaba la misma bandera. O sea, nosotros no teníamos una bandera que nos identifique, porque teníamos los colores de España, ¿sí? Entonces, para poder reconocernos de los españoles, él sintió la necesidad de crear primero un distintivo que era la escarapela. Y luego él quiso ir por algo más grande, ¿sí? Se entusiasmó y dijo, yo quiero hacer la bandera, una bandera que nos represente y nos distinga del resto, ¿sí? Bien, entonces, todos coincidimos que vamos a partir, si empezamos a crear la historieta de Manuel Belgrano, vamos a empezar a contar del momento que creó la bandera, primero, perdón, la escarapela y después la bandera, ¿sí? Yo les voy a mostrar un bosquejo de algunos dibujos que a mí se me fueron ocurriendo. A ver si ustedes, miran, para empezar a contar acá. Y por ser la primer historieta que vamos a crear, a mí se me ocurrió estos dibujos. Si Leo se le ocurre algún otro dibujo o quieren, o sea, lo podemos tomar de referencia a estos dibujos o lo podemos cambiar, como a ustedes les parezca. ¿Sí? Sí. Bien. Ese punto está bien. Perfecto. Entonces, yo les voy a mandar, acá les voy a mostrar, estos son algunos de los dibujos con distintos momentos. ¿Acá qué les parece que estará pasando? En lucha, están en lucha, profe, en guerra. Ahí, Están en con los lucha, están en cañones. guerra. Bien, están los cañones. Acá, digamos, tengo los globos de diálogo y tengo los cartuchos porque ustedes, vamos a ver si se les ocurre armar, digamos, los diálogos. Pero ¿cómo van a armar los diálogos? Yo previamente, o sea, les voy a dar los dibujos, que ahora les voy a mostrar, y también les voy a pasar digamos, como una especie de resumen, como una especie de guión, para que ustedes al leerlo, digamos, se ubiquen en qué situación están y que ustedes piensen cuál será el diálogo, ¿sí? El diálogo y el cartucho para cada una de las escenas, ¿sí? O sea que, por ser la primera historieta que vamos a armar, les voy a dar como una pequeña ayudita, ¿sí? Para no complicarlos. Y además, porque es una historieta que tiene que ver con hechos de nuestra historia. Así que nosotros tenemos que conocer bien la historia de Belgrano, en qué situaciones pasó cada una de las cosas para que ustedes puedan armar el diálogo. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces, acá hay una serie de dibujos que después ustedes lo van a ver detenidamente. Yo les voy a mandar tres, digamos, dibujos, ¿sí? Distintas viñetas con dibujos. Y también les voy a mandar el texto para que ustedes puedan armar los diálogos y los cartuchos, o sea, son las descripciones. Si yo tengo que hacer alguna aclaración de algún lugar, de algún momento, lo voy a poner en el cartucho, ¿sí? ¿Les parece? Sí, sí, me parece perfecto. ¿Leo? Sí. Perfecto. Ah, Después nosotros vamos a crear nuestra propia historieta de algún tema que a ustedes se les ocurra. Yo después les voy a dejar libre. Hoy les expliqué de qué manera, cuáles son los pasos que tengo que tener en cuenta para armar la historieta.
Esto es como una pequeña aproximación para la gente que nunca hizo una historieta, empezar viendo, bueno, la profe me ayuda con algunos dibujos, me pasa algunos datos de la historia y yo voy a ver cuáles van a ser los diálogos que tienen que aparecer en cada una de las escenas. ¿Sí? Esta vez los ayudo porque es, digamos, esta historieta tiene que ver con un hecho histórico y hay que conocer bien el tema. No es que yo puedo escribir cualquier cosa que se me ocurra. ¿Sí? Sí, profe, ¿Estamos? 8 minutos, profe. Bueno, gente, estamos. Entonces yo ahora lo voy a subir al aula virtual y les voy a escribir las indicaciones, qué es lo que ustedes tienen que hacer. Importante, gente. Sí, profe. Quiero que, a ver, señor, yo también tengo un libro de Mafalda, sí, perfecto. Hay un montón de historietas, ¿sí? Esta vez, como justo coincide con una fecha histórica, a mí se me ocurre decir, bueno, a ver, ¿de qué manera podemos conectar la historieta con un hecho de la historia? ¿Sí? Bien, Sí, sí. entonces, yo les voy a dejar en el aula virtual, digamos bien, la consigna escrita, y es importante, esto sí, antes de, tengo un minutito, voy a tomar, que ustedes me, digamos, hagan la actividad y me las manden, ¿sí? Porque hasta ahora estoy recibiendo solamente actividad de un solo alumno, de un solo estudiante. Es importante que haya un ida y vuelta, porque yo puedo explicar, pero necesito que ustedes me manden la actividad realizada, así yo me doy cuenta que ustedes entendieron. Si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, tienen que aprovechar, mandarme un mensajito y decir, profe, no entendí tal tema. Y yo se los vuelvo a explicar, pero es importante que realicen la actividad. Y además es la forma que yo tengo de poder evaluarlos, ¿sí? Porque yo los tengo que evaluar. Por más que ustedes estén presentes en las clases, yo sé que se toman su tiempo, me escuchan atentamente, pero yo necesito que haya, digamos, un ida y vuelta. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí, Leo? ¿Mili? Yo la última, le pasé creo que 3 imágenes de tipo de historieta, profe, que elegí. Está Perfecto, bien, ¿no? eso sí, perfecto. Está- Gaby, no sé si está por ahí. Bien, así que Profe, necesito... ¿hay las alguna fecha límite que vos quieras poner o como para que ellos tengan un tiempo establecido para mandarte la actividad? Porque esta actividad está vinculada a la efeméride del 20 de junio. Del 20, exactamente. Igual, a ver, esta actividad la pueden realizar hasta el viernes que viene. Yo les doy el plazo, porque justo el viernes que viene nosotros vamos a seguir trabajando con la historieta de Belgrano. Y vamos a ver si lo podemos conectar con otra efeméride que está el 17 de junio. ¿Sí? O sea que vamos Sí. a seguir trabajando el tema. O sea que tienen desde hoy, a partir de hoy, hasta el viernes que viene. Ya el viernes que viene me lo pueden compartir o acá por la clase de Zoom o me lo pueden mandar por foto antes en el transcurso de la semana que viene. ¿Sí? ¿Se entiende? O Sí, sea, sí, tienen profe. una semana para hacer Una la semanita, actividad, sí. ¿sí? Eso Sí, por ténganlo ser en buena cuenta. les doy una semana. No, mentira. Ténganlo en cuenta que es bastante, ¿sí, chicos? Esto de organizarse en la semana, con los tiempos, con las actividades. Es importante que le puedan mandar la actividad a la profe así los puede evaluar, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Ahí está, perfecto. De acuerdo. Bueno, gente, sí, Bien, profe. Bien, bueno. profe. Bien. Ya estamos, Nati, cuando quieras. ¿Ya Dale. terminamos? Ya terminamos. Dale, Bueno, ¿quieren que nos saquemos una foto? dale, profe. Dale, a ver, Mili, ponete. Muy bien. Ahí está. 1, 2 y 3.
Esa, muy bien. Bueno, ¿le cantamos el cumple de la profe? Así termina Sí, dale. bien Muchas su día. Me gracias. quedan 3 minutitos. Bueno, Y quedan traiga a 3 su minutos, papá es un también. montón de tiempo. Sí, es un montón. Mi papá. Y llamalo a tu ¿Cómo, papá, cómo? así también le cantamos a él. Bueno, ahí Digo. vengo, espérenme un segundo. Dale, dale, rapidito. Dale, dale. Eso. El tiempo es oro, el tiempo es oro. Tiempo de sobra. Miren, tuvimos tiempo hasta, miren. Cantar. Distribuimos re bien el tiempo hoy, ¿eh? Bien, profe. Bien, bien. A ver, Bien. Mili. Ah, el papá está con un tema personal. Bueno, si es un Bueno, problema, pasen. no se preocupe. Basta, le encantamos, profe, le encantamos acá. Estoy Esa acá, chica. estoy acá. Bueno, Dale, dale. le cantamos No hay a la profe problema. entonces. Decirle a tu papá Dale. que le mandamos un gran abrazo y que festeje, que tenga un lindo festejo el fin de semana. ¿Sí? Bueno, va, ¿eh? 1, 2, 3, va. Que Dale. lo Lo cumpla cumpla feliz. feliz. Ay, Que Que lo lo cumpla cumpla feliz. feliz. Cantá. Que lo cumpla cumpla Profeli. feliz. Que lo Que lo cumpla cumpla feliz. feliz. Vamos. muchas gracias, gente Vamos, linda. profe. Bueno, Que la termines verdad bien que tu día. muchas que lo gracias. La verdad que fue disfrutes. muy lindo compartir este día con ustedes. Me encanta poder Sí, profe. haberlos visto en la camarita y gracias por los saludos. Les mando un beso Pasamos y un pedazo de abrazo torta, enorme profe. para todos. Nos manda un ¿Cómo, pedazo Dami? de torta virtual. Pasamos. Dale, dale. Espero que prontito podamos compartir algo rico entre todos. Vamos a Sí, hacer profe. fuerza. Buen fin de para todos. Sí, Gracias. gracias, igualmente. Buen fin de Besos. Chao. gente. Que descansen. Nos Chao. vemos. Nos vemos, Chau, profe. chau, chau. Chao. Chao.